Hola amigos despiertos a todos, paz y bien. ¿Sabéis quién fue Boecio? Pues fue una persona que alcanzó las más altas cotas de poder, éxito y riquezas a las que podía aspirar en su vida, para después caer hasta lo más bajo, despojado de toda dignidad, encarcelado y ejecutado por alta traición, quizás injustamente, cuando la fortuna le volvió la espalda. Pero lo más interesante, y por ello lo traemos aquí, es que mientras estaba en prisión escribió uno de los libros más interesantes sobre el sentido de la vida y la filosofía que aún hoy podemos encontrar. Y en esto me recuerda a San Pablo, que estando también en prisión, escribió una de las cartas más hermosas sobre el amor que hayamos oído nunca, su primera carta a los Corintios. Lo que da idea de la grandeza de estos hombres, que en la peor de las situaciones, en prisión y sabiendo que van a ser ejecutados, y entonces las prisiones no eran como las de ahora, no tenían televisión, ni tenían lavabo, ni cuarto de baño. Muchas eran un simple agujero en la tierra donde te metían encadenado hasta que te pudrieras. Bueno, pues estos hombres, aún en esas condiciones, encontraron fuerzas y ánimos para escribir de una forma inigualable sobre el amor y la filosofía. ¿Os lo podéis imaginar? El libro en cuestión se titula La consolación de la filosofía. Fue escrito en prisión poco antes de su ejecución, de la ejecución de Boecio, y es un diálogo entre el mismo Boecio, abatido por la injusticia y la desgracia, y una figura alegórica, la filosofía, que aparece como una mujer sabia y majestuosa para consolarlo. Anicio Manlio Torquato Severino Boecio fue un filósofo, teólogo y político romano que vivió entre los siglos V y VI después de Cristo, aproximadamente entre el año 480 y el 524 o 25 después de Cristo. Y es considerado una de las figuras clave en la transmisión del pensamiento clásico en el mundo medieval. Nació en Roma, en una familia aristocrática que había tenido un papel destacado en el Imperio Romano y llegó a ocupar un cargo muy alto. Era Magister Officiorum, algo así como jefe de gabinete, en la corte del rey ostrógodo Teodorico el Grande, quien gobernaba Italia tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero fue acusado en el año 523 de conspirar con el emperador bizantino de Oriente, Justino I, contra el propio Teodorico. La denuncia vino de parte de enemigos políticos, especialmente un senador llamado Cipriano, que acusó a Boecio de estar en contacto con Constantinopla. Boecio, al parecer, defendió a otro senador acusado, lo que levantó sospechas sobre él también. En realidad, Boecio era romano, cristiano y defensor de la unidad cultural del imperio, mientras que Teodorico, aunque tolerante, era arriano, una doctrina considerada herética por los católicos. Y esto generaba tensiones religiosas y políticas tremendas, como os podéis imaginar. Así que fue encarcelado en Pavía, donde escribió La consolación de la filosofía. Poco tiempo después fue ejecutado de una manera brutal. El método exacto no está del todo claro, pero sí que fue una muerte violenta y humillante para un hombre de su rango. La injusticia de su muerte lo convirtió con el tiempo en una figura casi mártir de la razón y la virtud. En la Edad Media fue visto como un santo laico del pensamiento, puente entre la cultura clásica y la fe cristiana. Boecio fue profundamente influenciado por la filosofía griega, especialmente por Platón y Aristóteles, como no, y se puso como objetivo traducir al latín toda la obra de Aristóteles y armonizarla con la de Platón. Boecio fue una figura de transición entre la antigüedad clásica y la Edad Media, y su influencia se sintió profundamente durante siglos, especialmente en el pensamiento escolástico medieval. Intentó reconciliar, como hemos dicho, el pensamiento clásico, especialmente el neoplatonismo, con el cristianismo, aunque en la consolación de la filosofía no menciona ni a Cristo ni a la Biblia. Su obra principal y más influyente es esta, La consolación de la filosofía, escrita mientras estaba en prisión, como hemos dicho, y en ella dialoga con la filosofía personificada en una mujer sabia y majestuosa sobre el destino, el libre albedrío y la justicia divina,
Se trata de un texto filosófico que mezcla prosa y verso, naturalmente relacionado completamente con la situación personal que Boecio estaba viviendo. La obra está dividida en 5 libros, combinando prosa y poesía al estilo, como versos al estilo clásico. El primero sería el lamento de Boecio. Se queja de su caída desde el poder y la pérdida de la fortuna. La filosofía le reprende y le recuerda que las riquezas y el poder son ilusiones inestables, todo es pasajero. El segundo trata sobre la crítica a la fortuna. La filosofía le explica que la fortuna es inconsistente. Lo que ella da te lo puede quitar sin razón. La verdadera felicidad no está en lo externo, sino en lo interno. El libro tercero trata sobre la verdadera felicidad. Se razona que solo el bien supremo, lo que llamamos Dios, es fuente de felicidad verdadera. Todo lo que desean los hombres, placer, poder, fama, son intentos erróneos de alcanzar ese bien supremo. Y es que la felicidad verdadera no depende de la fortuna, sino de la sabiduría y la virtud. Y la filosofía, como medicina del alma, consuela, corrige y da sentido al sufrimiento. El cuarto trata sobre el problema del mal. Si Dios es justo, ¿por qué triunfan los malvados? La filosofía responde que los malvados no son verdaderamente poderosos ni felices, porque al actuar contra el bien se degradan y se alejan de su naturaleza racional. Y es que en el pecado siempre llevan la penitencia. También afirma que el mal no tiene poder real, es una privación del bien y siempre se autodestruye. El alma humana alcanza la verdadera felicidad solo cuando se une al bien supremo, lo que llamamos Dios, mediante la sabiduría, la virtud y el desapego de los bienes terrenales. Y el quinto libro trata sobre el destino y el libre albedrío y se plantea cómo puede haber libertad si todo está ordenado por la providencia divina. Como veis, son temas esenciales en el pensamiento del hombre. La filosofía distingue entre la previsión divina, que ve todo fuera del tiempo, desde la eternidad, y la libertad humana, que sigue siendo real, pero temporal. El mundo está regido por una providencia divina, aunque no siempre la comprendamos. Dios gobierna el universo con sabiduría, y aunque los hombres no comprendan su plan, todo tiene un orden justo desde la perspectiva divina. La libertad humana existe, aunque Dios conozca de antemano nuestras decisiones. Buena paradoja. De manera que aunque Boecio sufre una injusticia y se enfrenta a la muerte, la filosofía le muestra que la consolación no viene del mundo, sino de mirar hacia adentro y hacia arriba. La filosofía y la contemplación del bien eterno son el consuelo frente al dolor, la injusticia y la muerte, afirma. Nosotros como cristianos sabemos, no pensamos ni nos imaginamos, sino que sabemos que la verdadera consolación del alma y la verdadera felicidad del hombre solo viene del encuentro con Dios, del encuentro personal con Dios y de la plenitud que te da ese encuentro, esa unión. Y por eso creemos que la religión es superior a la filosofía, aunque no por ello dejamos de mirar al gran Boecio, que en el fondo acepta su destino no como una derrota, sino como una oportunidad de alcanzar lo verdaderamente eterno. Ojalá que al final encontrara ese bien supremo que tanto anduvo buscando hasta la muerte. Estoy convencido que así fue.